podcast 3 de Revista Colofón. Tengo acá a mi lado a Augusto Munaro. Estamos con algunos problemas técnicos que espero que podamos sortear. Tengo tanta fe en este momento. Hay que tener fe, Lucas. Hay que tener fe. Sí, la fe es lo último que se pierde. Así que bueno, antes que nada voy a remitirme a un problema que nos señalaron. Cualquier persona que quiera colaborar, o sea, que quiera preguntarnos cosas, que quiera escribir, cualquiera, o sea, en los comentarios de Facebook, de YouTube, de Spotify, de iTunes, de cualquier lado donde aparezca este podcast, que lo pueden encontrar en cualquiera de estos medios, así que incluso en Audioboom, pueden comentarnos, nosotros leemos casi todo lo que llega. Después por ahí demoramos un poco más en contestar, pero tiene que ver porque por ahí no terminamos de leer todo lo que nos llega. Claro. Muchas veces hay archivos adjuntos, hay muchos textos que tienen que ver, que están relacionados. Pero bueno, entre las primeras críticas que recibimos en los primeros números de la revista, en los primeros números del podcast, está que no especificamos las biografías de quienes hablaban y por qué hablábamos de lo que hablábamos. Este es un podcast que trata de trabajar todo lo que está alrededor de las notas que se publican en revistacolofón.com.ar. Así que quienes estamos acá grabando, escribimos notas en Revista Colofón y además publicamos y además trabajamos y además editamos y muchas cosas quedan afuera. Entonces voy a empezar a repasar las biografías de quienes estuvieron antes. El primer podcast fue con Juan Agustín Otero. Juan Agustín Otero escribe ensayos y ficción, publica cada tanto en revistas digitales, fue premiado por la Bienal de Arte Joven 2017. Un cuento suyo integra una antología de la editorial Eterna Cadencia, otro una colección virtual de nueva narrativa argentina. En este momento prepara un libro de relatos. Él es bastante joven, por eso en el primer podcast trabajamos sobre el boliche. Justo él había escrito una nota que trata sobre cuál es la relación con los cuerpos que tenemos en un boliche, cuál es la relación con las ideas también, y cómo eso también interactúa de otra manera hoy en día porque existen las redes sociales. A partir de eso, el segundo podcast empezó a laburar cómo en este momento las redes sociales empiezan a ser también un ejercicio casi onanista, en donde, gracias a los algoritmos, empezás a ver lo que querés ver, lo que te gusta. Y de alguna manera dejás de discutir ideas. El segundo podcast fue con Roberto Leporit, hablamos sobre Brasil, porque él vivió 2 años en Brasil. Escribió un texto muy lindo, que voy a leer, voy a dejarlo para el final del podcast, para cuando contestemos algunas dudas que también surgieron a partir de ese podcast. Pero bueno, más que nada, él habiendo hecho un estudio superior en una universidad de San Pablo, del interior del estado de San Pablo, pudo conocer precisamente el Brasil de fondo y pudo precisamente en el segundo podcast hablar sobre algunos temas políticos que rondan Brasil y la situación actual y las diferencias que hay con respecto a Argentina. Así que bueno, la pregunta que quedaba después del podcast de Roberto era, este es un previously, ¿no? Es, ¿cómo, digamos... ¿Cuál es la experiencia que estás queriendo transmitir cuando contás una historia? Porque llegamos a la conclusión de que ya no podemos recomendar un libro, ya no podemos recomendar una obra de teatro así nomás, sino que medio como que en la revista incluso nos pasa que lo que tratamos de hacer es cómo viví yo ese libro, cómo viví yo esa obra de teatro. Y terminamos hablando de la experiencia, ¿no? Así que bueno, Augusto, para no adolecer de los mismos problemas que ya tuvimos, tu biografía es sumamente extensa. Y también voy a hacer lo mismo de comentarla un poco más adelante. Dale, ¿sí? Me parece muy bien, Lucas. Porque la verdad es que tenés como muchas notas publicadas, muchos libros publicados. Claro, la gente tiende a mezclar las cosas, porque algunos me conocen, digamos, por los libros, ¿no? Las novelas cortas que fui publicando a través de los años. Y estoy viendo ahora con las redes sociales, por Facebook, ¿no? Que me vinculan también por el legado, digamos, la gran cantidad de notas que fui haciendo a lo largo de los años a intelectuales, digamos, periodistas, autores y sobre todo poetas, Lucas, donde hemos, como bien vos sabés, publicado a través de Revista Colofón, a través de estos últimos años, una especie de saga, ¿no? Una serie importante de poetas no solamente de Buenos Aires, sino del interior, prolíficos, conocidos, no tan conocidos, o sea, abrir un poco el abanico ese. Así que sí, totalmente. Yo creo que la gente tiende a caer en esa pequeña
cortocircuito, ¿no? No saber vincularme mucho si es por los libros que he escrito o por mi faceta, digamos, periodística. Claro, sí, totalmente. Además porque vi, o sea, vos me habías comentado también que los libros son cada uno un mundo en sí mismo. O sea, es como que trabajás de diferentes formas. Ahí. Sí, ahí diste una tecla, te digo, porque como bien vos decís, tienen como... Yo parto, no sé si es algo mío o suele ocurrir, pero antes que nada lo que a mí me obsesiona o pienso mucho por lo general es el formato, la forma. Yo creo que en realidad hay infinidad de formas para contar una historia y digamos la circunstancia o la anécdota en realidad no es tan importante, sino el modo que uno tiene a narrarlo, ¿no? Entonces me he notado a través de los comentarios de colegas o de lectores, ¿no? Que me han dicho que muchos de los libros que he escrito parecían haber sido escritos por personas diferentes, ¿no? Es decir, algunos tienen una faceta, una novela tiene una faceta un poco más barroca, se maneja a través de un léxico muchísimo más alambicado, ensimismado, pesado, inclusive anacrónica. Otras novelas, por ejemplo, son una faceta un poco más gótico. Después tengo un par de poemarios también donde está la sátira. Tengo también registros como biografía, ensayo. Entonces la gente se cuestiona un poco eso, ¿no? Como que, como bien vos decís, son como pequeños mundos autárticos, es decir, en el sentido de que existen ahí, pero no hay continuidad, digamos, en el estilo, ¿no? Uh-huh. Es un poco difícil hablar de uno mismo, pero yo creo que hay como una profusión en el sentido de lo onírico, en el sentido de la plasticidad de las imágenes, de la forma en que suele progresar las narraciones en las novelas. Hay como un mundo surreal, si se quiere, muy vinculado a la noche, a lo irracional. Yo creo que viene por ahí la pulsión escrituraria, ¿no? Sí, vamos a ver. Decime. Es el primer libro, Ensoñaciones, de hecho, compendio de Enrique de Sousa, sí. R6 Editora, ¿tu primer libro publicado? Sí, ese efectivamente es el primero, y recuerdo que lo escribí cuando tenía 25, 26 años, y es un compendio, como bien dice el título, de biografías imaginarias de poetas que obviamente no existieron a lo largo de un siglo y medio en Argentina. Están organizados, digamos, cronológicamente, y tiene como un prólogo de otro supuesto autor también. Es todo apócrifo, digamos. Apócrifo, exacto. A eso quería llegar. Entonces hay como un mundo ahí totalmente de ficción. Perfecto, entiendo. Y, o sea, cuando vos agarraste y dijiste, este libro es el que voy a publicar. Sí. ¿Tenías más libros? Dijiste, este me gusta más. Está bien. Mira, tenía, como bien vos decís, tenía una serie de libritos ahí dando vueltas que obviamente se fueron descartando, y yo sinceramente pensé, no, mira, creo que da como para poder, después de muchas correcciones, porque el primer libro uno siempre está un poco más ansioso, ¿no? Le di muchas vueltas al tema en el sentido de corregirlo, y eventualmente digamos que fue el primero, pero recuerdo que tenía, de hecho, el libro que le sigue cronológicamente, que es El cráneo de Misidal, que fue publicado 5 años después, ya había sido escrito cuando publiqué el primer libro. O sea, ¿y esos 5 años de hiato, digamos, de silencio? ¿A qué se debieron? Se debieron, está buena la pregunta, porque, mira, se debieron porque me di cuenta que en ese lapso de tiempo, yo pensé que uno creía, o al menos en ese primer libro, uno creía que uno podía hacer de cierta forma escribir una obra cerrada, una obra, digamos, entre comillas, perfecta, ¿no? Y después me di cuenta que al ser nosotros personas finitas, no podemos aspirar a algo totalmente trascendental como una obra perfecta. Entonces me fui dando cuenta de esto, ¿no? Y me di cuenta que en realidad lo que podría aportar, quizás en un sentido
mejor, ¿no? Como algo muchísimo más, digamos, real, digamos, sería una serie de obras abiertas, ¿no? Es decir, donde lo que valga más es el procedimiento estilístico, la expresión, la frase, más que la anécdota en sí, ¿sí? Es decir, el argumento, es decir, los protagonistas, es decir, si tiene bajada de línea en el sentido de si hay una moral atrás, si hay un mensaje. Me empecé a dar cuenta que en realidad eso, al menos en mi caso, no era algo que me dejaba sin dormir, es decir, yo no lo buscaba. Entonces esos 5 años que bien vos dijiste, ese silencio ahí que pasó entre el uno y el otro, comencé a darme cuenta que no, lo mío venía por otro lado, que venía por la escritura un poco más automática, en el sentido de que no me ponía límites, es decir, tener personajes bien limitados, argumentos bien definidos, responder a, digamos, una estructura de géneros. Por ejemplo, no, yo me dedico únicamente a novelas policiales, lo cual está bien, yo sé que hay un mercado para cada uno, cada estilo de autores, pero yo veía que me daba cuenta que lo mío era más por el lado experimental de la imaginación. Entonces yo no me quería limitar respondiendo, digamos, a esas novelas donde tienen comienzo, nudo, desenlace, que respondieran a un estilo, digamos, de novela policial o bélica, sino que me permitiera jugar en el sentido lúdico del término de experimentar mi propio, digamos, camino de imaginativo que me llevaba a escribir, ¿no? Me respetaba eso. A medida que yo me imaginaba, lo transcribía de una forma, digamos, en castellano, es decir, dignamente, y poder dejar constancia de que, en cierta forma, mis libros son, digamos, la idea de novelar la construcción de la imaginación, si se quiere. Por eso los veo más como una serie de pinturas, si querés, en el sentido de que son como, si vos ponés los libros uno al lado del otro, sería como como un continuo, ¿no? Una obra, entre comillas, que se va armando a través de imágenes, y donde en realidad el protagonista es la construcción de esa imaginación, donde lo que impera es esa pulsión de esa chispa de concatenar, de ir hilvanando una cosa con la otra y ver qué es lo que va saliendo, ¿no? Uh-huh. Y ser fiel a eso, a ese pequeño procedimiento, si se quiere. Perfecto, estamos yendo perfecto, ya no tenemos los problemas técnicos que teníamos antes, lo cual... Pasamos los 8 minutos. Sí, superamos los 8 minutos, lo cual es un momento muy, muy importante para este podcast y su renacer. La verdad que es una muy buena respuesta. Cómo concatenamos incluso estos podcasts también es un asunto. Sí, viste, es todo un arte, tratar de ir improvisando e ir relacionando, ¿no? Una cosa y con otra. Y ir improlijando también. Hablábamos, justo es verdad, cuando eso. Estábamos en el medio de estos problemas, justo hablábamos, no voy a mencionar nombres porque esto es medio desgraciado en algún sentido, porque hay un trabajo muy importante atrás de todo lo que se publica. Está perfecto. Pero sí, por ejemplo, o sea, precisamente, este es un podcast en donde laburamos aquello que quedó afuera de las notas, uh-huh. O aquello que precisamente que no sabemos por ahí cómo transmitir lo que pasa por nuestras cabezas. Perfecto. Pero no forma parte de lo que se lee. Entonces, una de las cosas que precisamente por ahí surge es el tema de la corrección, de cómo uno se autoedita. Totalmente. Bien. Sí, hay gente que, como sabrás, que bueno, ahora con los medios de comunicación y la proliferación de todo esto, ¿no? de los distintos formatos, digamos, se da una mayor importancia quizás a la difusión, el modo de corregir, como bien dijiste, digamos, publicar y después corregir, en el sentido, ¿no? Es decir, hay un modelo, digamos, borgiano en la literatura, desde trabajar de la palabra justa, ¿no? De dedicarle obstinadamente años, no sé, como en el caso de Flaubert, de la palabra justa, del trabajo, digamos, casi místico con la palabra, ¿no? De dar con esa palabra justa. Y bueno, dentro de todo ese arco de posibilidades, el otro extremo, donde básicamente lo que importa es, digamos, ser fiel a cierta forma a la expresión originaria. Tenemos el caso
de autores que no necesariamente se matan por corregir mucho, ¿no? Digamos que se mide y se valoriza por otros parámetros ese tipo de literatura, pero supongo que, dado que no podemos abrir juicios sumarios, nadie sabe realmente qué es una literatura y qué no lo es, yo te puedo hablar desde mi experiencia personal y desde mi forma de escribir me doy cuenta que permitiéndome jugar un poco con esa fuga imaginativa, encuentro muchísimo más fructífero la idea de escribir, digamos, no de un modo automático como los surrealistas, ¿no? Del peso lubles, de esa forma, de un cadáver exquisito, lo primero que le pasa por la cabeza, pero sí, si tenemos más o menos un argumento digno, un tema, un contexto. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Todo sea por la excepción, que ocurre en un personaje que a la hora de salir, a la hora del almuerzo, ¿no? Se va a la Plaza San Martín, se sienta y comienza a imaginar todo lo que ocurre dentro de su cabeza, como para poder salir un poco de la alienación laboral, ¿no? de las horas de la mañana. Entonces ahí, digamos, respetando ese hilo, digamos, narrativo, comienzo a ajustar los resortes, digamos, mágicos e imaginativos, y comenzamos a imaginar todos los sucesos mentales en que este hombre, este protagonista, comienza a imaginar, ¿no? A través del lapso de tiempo. Perdóname, sí. Hay 2 o 3 cuestiones que justo empecé a pensar en ellas, porque precisamente por ahí, por ejemplo, el fluir de la conciencia, si vos, o sea, lo tomas precisamente de Joyce, Joyce trabajaba mucho con el error y la cuestión, o sea, trabajaba el error. Por eso también es muy difícil distinguir en qué medida está pulido un trabajo, si hay un error determinado, porque precisamente por ahí el error forma parte de la estética. Por ahí hay toda una cuestión ahí trabajada en otro nivel que uno quizás no está terminando de interpretar cuando hace una primera lectura. A mí me parece muy interesante eso, y me parece muy interesante precisamente cómo interactúa con respecto a cómo construimos, por ejemplo, vos decís, la oficina es un lugar estructurado y es el lugar alienante. Alienante, con pautas, horarios a convenir. Exactamente. Y afuera tenemos un espacio de imaginación, ¿no? Entonces estás hablando de este personaje que tiene en su cabeza un mundo de imaginación que también puede ser errático. Errático. Exactamente. Sin embargo, vos lo estás construyendo y estás tratando de darle una estructura determinada, que es una estructura argumental, de alguna manera. Estás tratando de hacer una narración. Es una narración en base a un conflicto, una superación, o un antagonista, un trabajo con un antagonismo. Está buena la pregunta, porque es un trabajo digamos, del procedimiento que utilizo, recuerdo que es el tema de los paréntesis, es decir, los niveles en que este personaje, este protagonista, va digamos, a través de una estructura espiralada, digamos, no lineal, sino refractaria, se va construyendo distintos niveles de abstracción que se va asociando de una cosa a la otra, ¿no? Y después vuelve, después de todo un periplo, digamos, mental, a través de un montón de improvisaciones que en realidad tienen mucho que ver porque son episodios totalmente concatenados, ¿no? Podríamos decir, en términos sin ser demasiado metafísicos, de tratar de delimitar el conflicto del protagonista que pone en juego, digamos, la imaginación y la nada, ¿no? Lo que contiene, digamos, el tiempo en que se construyen nuestras vidas. Entonces, podríamos decir que el protagonista, para poder justificar su propia existencia y no, digamos, terminar alienado, se podría decir que imagina mundos donde él puede jugar un poco a ser él el héroe, donde puede ser él el protagonista de todas esas aventuras que se van a ir construyendo en ese lapso de tiempo que duraba. Te estoy hablando de ese libro en particular, el almuerzo. ¿Qué libro es? Todo sea por la excepción.
Ok, que está ubicado... que dentro de la bibliografía, sí. como en el año 2013, la cronología, sí. Y después, bueno, siempre a través de espacios delimitados, ¿no? Este caso, este protagonista está en la Plaza San Martín. Después tenemos otro protagonista que en Camino de las Damas, que está dentro de una trinchera de la Primera Guerra Mundial, entonces narra lo que se va imaginando dentro de una trinchera, ¿no? O sea, como que la imaginación de los personajes cuando vos escribís en general está muy desarrollada. Están muy desarrollados, exacto. Okay. Y se van, digamos, construyendo como pequeños mundos aparte, ¿no? Obviamente trato de que no se repitan, ¿no? Por eso te decía las cuestiones de los formatos. Uh-huh. Claro, porque quiero aclarar lo siguiente. Estamos hablando, Augusto tiene muchos libros publicados. Sí, realmente. El último libro que salió hace 2 semanas, que se llama Los Soñantes, es el libro 23. Uh-huh. Y fueron publicados entre el año 2006 y ahora. O sea, tiempo lapso. Pero como te decía, son libros breves. Ninguno supera las 100 páginas. Tienen entre algunos 20 hojas, otros tienen 150. Bueno, sí. Pero ninguno que supera ese largo, ese lapso de páginas. O sea, yo te había preguntado cómo decidiste empezar a publicar, cómo decidiste que la edición tenía que ser física, sí o sí, o sea que sí o sí tenías que llegar al papel. Está bien, ese es es como un modo de querer otorgarle una dimensión de mayor realidad a la imaginación que uno va teniendo, ¿no? Digamos, el camino no está concretado hasta que uno imagina lo que tiene en su cabeza, lo transcribe, lo pasa a través de la computadora y luego de las correcciones necesarias y pertinentes se lleva a una editorial y la editorial concreta el trabajo de poder físicamente concretarlo, transformarlo en libro y darle una distribución que a su vez el círculo, digamos, se cierra perfectamente cuando llega a las librerías y bueno, el lector pueda leerlo, ¿no? Yo creo que transformarlo en la parte física es importante porque es como darle otro grado de realidad a lo que uno imagina, ¿no? Como otorgarle otra dimensión muchísimo más verosímil todavía, y yo creo que es importante. Ok, vamos Augusto me trajo algunos de sus libros. Sí, dale. Realmente son muy lindos. Islandia tiene una muy linda portada. ¿Quién la hizo? Es una imagen tomada de un códice, digamos, islandés, uh-huh. Medieval. Pensé sinceramente que era ilustrativo al contenido del libro. Otra vez es un personaje que fantasea, aunque está en aquel país tan venerado por Borges, por ejemplo, Islandia. Uh-huh. Entonces recuerdo que se fue construyendo así, ¿no? El personaje que imagina protagonizando, digamos, la conquista americana a través de los vikingos, todo un background interesante me llevó a escribirla. Caminaba acompañado por un vietnamita. Sí. Sí, esa es la contratapa del libro. Fíjate cómo una cosa te lleva a la otra, ¿no? Siempre respetando un poco a lo que te decía. Empezar por una idea vaga, ¿no? Y jugar un poco con eso, ¿no? Siempre solía escribir en la contratapa la primera página de mis novelas. Pero después, últimamente, por suerte, me están acompañando a unas otras autoras y autores. Ajá. En tratar de transmitir un poco y traducir un poco lo que hago, ¿no? Porque yo nunca me pongo mucho, te soy sincero, Lucas, en la postura del lector. O sea, yo no suelo escribir pensando mucho en el lector, ¿viste? Entonces está bueno que a veces vengan los colegas y me digan, bueno, mira, yo te hago una contratapa y a veces me sorprendo, ¿no? Porque me hacen ver cosas que yo no veía, ¿no? Y está bueno eso también, como una especie de síntesis del argumento, si es que lo tiene. Y me van vinculando, digamos, con esos autores pintores, me están vinculando un poco con pintores surrealistas, en el sentido de que es una sucesión de imágenes, uh-huh. donde el oído y la palabra, la oralidad también... ¿Esa evolución afecta a lo que venís trabajando? A veces me hace un poco más consciente, ¿no?
Pero yo te diría que no necesariamente, no es que, al menos que sea algo muy negativo, pero hasta ahora no me ha ocurrido. Sí me veo a la hora de, como bien vos decís, de que si ven algo, me lo dicen y me muevo mucho más consciente, ¿no? Y otra vez sigo un poco más esa pequeña observación. Pero como te decía, mis libros tienden a ser muy distintos los unos a los otros. Por ejemplo, anteúltimo, mejor dicho, es Las cartas secretas de George de Broca, que lo acaba de publicar Huesos de Jibia. Es una novela epistolar, o sea, es una colección de 40 y pico de cartas escritas por una misma persona a través de 60 años, un científico, en la París de entre los años 1900 a 1960, y cada carta está escrita desde una latitud diferente, o sea, viaja un montón y va construyendo un autómata, ¿sí? Un personaje en base a una mujer que cierta vez vio y que se ha enterado que ha fallecido, y bueno, él trata de reconstruir ese autómata tomando el recuerdo que él tiene en su memoria, y obviamente el argumento lo lleva a tratar de concretarlo a través de toda una vida, ¿no? Entonces ahí tenés, por ejemplo, el formato de epístola, de cartas, ¿no? Y después tenemos Perdón, pero sí. no puedo dejar de pensar que igualmente, o sea, más allá de que la forma, yo sé que, o sea, ya dijiste que era lo que más te interesaba, sí. Pero igualmente hay obviamente un corazón profundo detrás de construir un autómata, sobre todo a principios del siglo XX. Sí. Y de que precisamente que sea reminiscente sería la palabra, porque quiero atarlo a la idea de reminiscencia. Entonces, que sea reminiscente de un amor en particular del personaje, es también, o sea, una historia de por sí fuerte. Sí, es cierto. Siempre atrás me han dicho algunas amigas poetas que en el fondo trato de siempre aparecen, digamos, la parte más emotiva de la narración tiende a tener algo sensible atrás, que vendría a ser lo sensible. No te quiero decir una historia de amor por detrás, pero sí una cierta fidelidad por esa pasión, por imaginar, ¿no? Y no coartar esa imaginación. Es decir, llevar esa idea de explorar los juegos de la literatura fantástica, ¿no? Cierta tradición, tomar cierta tradición, modestamente, obviamente. Yo sé que a la literatura argentina está Borges, Bioy Casares, pero no hay mucho, ¿no? Yo siempre me fui construyendo también, leyendo un poco a esos autores, que está muy lindada, la poesía está muy lindada, está muy atada a la literatura fantástica también. Soy un lector muy, muy atento a la poesía también. Entonces siempre se trata de una prosa un poco, no quiero decir poética porque no lo es, o sea, pero sí donde está muy atento a lo sensible, ¿no? A lo emotivo, digamos. Movimiento, y sin embargo ahí hay una distancia, porque igualmente el autómata nunca va a terminar de ser un autómata, es cierto. Pero bueno, estamos haciendo los intentos, sí. O sea, ¿es una distancia que puesta a propósito o es algo que va surgiendo, como decís? Supongo que la verdad que no te sabría decir, pero está surgiendo y yo trato de respetar esa distancia. Okay. Se está dando. Si se da así, la respeto. Pero bien. Está. Islandia, entonces, por editorial Boria Stefanovski, editores. Cul-de-sac. Sí. Esta me remite a la película de Roman Polanski. Qué bueno. Sí. A ver cómo viene la mano. Mirá, te soy sincero, como bien vos decís y como bien cinófilos lo sos, y hay una película de Roman Polanski que, si no mal lo recuerdo, fue rodada a fines del año 60, los años 60, blanco y negro, muy muy bonita la película que... si no mal lo recuerdo, se desarrolla como en una isla británica, Lindisfarne, por ahí. Y bueno, yo tomé un poco la idea de desarrollarla. La historia en sí narra, digamos, el punto de narrativo se desarrolla en una casa abandonada. Uh-huh.
Y a lo largo de las páginas, esta es una de las pocas novelas cortas que tengo que tienen capítulos, ¿no? Que en realidad, a medida que progresan los capítulos, se acrecienta el grado de densidad descriptiva. O sea, cada vez se va lentificando un poco más y más, hasta donde hay una voz narrativa, nunca se sabe si es una persona, si es una mujer, un hombre. Morosamente va describiendo esta casa de distintos ángulos, como si... ¿Es la casa de la película? No. Okay. No, está bien lo que decís, pero de hecho fuiste el único que la vinculó a la película de Polanski. Lo que pasa es que me importa mucho esa película. Sí, está buena esa película aparte. Sí. Pero sí, tomé esa idea de Callejón sin salida, digamos, porque hay cierta circularidad en la narración, como que no se puede salir de esa casa, ¿no? Es como que el hilo narrativo comienza por una habitación, digamos, como si fuese un Steadicam, ¿viste? Que va ahí, van describiendo cada lugar, una casa abandonada, horadada por no sé, por glicinas, por plantas, ¿no? Y se queda ahí en la narración, en los pliegues de la narración, ¿no? Entonces, como te decía hace un tiempo, no hay personajes, no hay, digamos, una trama en el sentido, si esperás suspenso, te quedas ahí, digamos, la aventura está puesta en la descripción morosa, minuciosa de las habitaciones, digamos, de lo que se va desarrollando a medida que se van pasando las páginas, ¿no? ¿Algo que ver con Perec? Puede ser algo que ver con la nueva novela francesa también, en el juego de que a mí siempre me interesó mucho eso. Yo creo que la literatura, los avances más serios fueron en ese campo. Creo que nombrás, ¿no? Un gran exponente, sí, un capo. Claro. Uno de los últimos. Además estamos hablando siempre de combinaciones que son curiosas, porque está entre el cadáver exquisito, que pareciera que surge, sin embargo siempre le pones una estructura dando vueltas. Hay como un corsé, hay como una faja ahí, porque si no sale la locura, ¿viste? Y ya el lector, ¿viste? Va a decir, no, este pibe... pero sí, es cierto, Lucas, lo que decís, porque... Hay una influencia muy fuerte por mí en la literatura francesa. O sea, si bien yo soy bilingüe en el sentido de que he ido a un colegio norteamericano, bueno, me he criado lejos del Medio Oriente por circunstancias. Pero muy sumamente interesante. Contame más. Bueno, yo ¿Cómo te has criado en el Medio Oriente? Sí, en los Emiratos Árabes Unidos por cuestiones, digamos, familiares, laborales de mi viejo. O sea, hice el secundario ahí. Fue un colegio yanqui, ¿no? Me crié ahí. ¿Era bilingüe? ¿Pero qué bilingüe era? Era inglés. O sea, el inglés, punto. Era inglés, okay, pero era inglés. Pero ahora yo te digo que podría haber escrito, no te voy a decir, no quiero mentir, tampoco voy a decir, podría haber escrito en inglés porque no, he escrito todo en castellano, ¿no? Pero si bien todos los libros que he leído, la mayoría han sido de autores ingleses, lo que yo he notado a través de los años es que hay una fuertísima impronta por la parte lúdica y la tradición francesa, que viene desde Rabelais hasta, como bien decís, lo surrealista, el cadáver exquisito, y está por la parte bien del inconsciente. Por eso que estuvo bueno que hayas traído a colación el juego de Joyce también, que juega mucho con la expresión, con la repetición, con esos juegos verbales que hace, ¿no? Que no es mera relleno de páginas, sino es como, yo creo que es un trabajo serio con la transcripción, si se quiere, de la imaginación. A mí me interesa mucho eso, ¿no? Y yo trato de hacer como un vínculo entre, supongamos, la invención de las 1001 noches, ¿no? de las mamushkas, esa idea de una historia que se narra dentro de otra y de otra y de otra, sí, pero siempre dándole una importancia de primerísimo plano al juego de las palabras, a la expresión. Entonces yo quisiera, si eso es posible alguna vez, unir esos dos puentes, ¿viste? Y ver qué es lo que sucede. Un poco para que el lector o el oyente entienda, sería un experimento que anda por esa zona, ¿no? Es como... Sí, de hecho, bueno, Finnegan's Wake me parece que es como que labura precisamente la contracción ya total. Sí, total, o sea, ¿no? De la imaginación, que vos ves que por renglón, que el tipo decís, pero ese tipo es genial lo que hace, porque vos lees un renglón y te lleva a mundos, claro, expresivos de un monje irlandés en el siglo V, y de golpe tenés un juego de palabras italianas que es contemporánea. Entonces, bueno, salvando las distancias, Dios mío, por Dios, sí, no me voy a comparar con Joyce. Perdón por ponerlo ahí, pero justo... Pero está bueno eso, porque yo creo que ahí
tomé un poco de ese juego que hace tan digno que hace Joyce y ponerlo en juego de la construcción de la imaginación en las historias de las Mil y una Noches, como te decía. Entonces, y bueno, hay ciertas zonas de literatura francesa, Roussel, o sea, hay autores que a mí me parecen geniales, no sé, Las Impresiones de África o Locus Solus, que son las dos novelas, digamos, para mí más queridas francesas, digamos, del siglo XX, ¿no? Que son novelas que me perdería siglos ahí, la verdad que... Perdón, ¿qué novelas? A ver si... Locus Solus y... ¿Cuál sería, si alguien quisiera encontrarlas en español, por ejemplo? Sí, es esa, Locus Solus, es así, Locus Solus y Impresiones de África, que perfecto. Son las dos novelas, digamos, capitales de Raymond Roussel, brillantes, donde ahí donde hay un cruce muy interesante entre maquinarias imaginarias, como imagínate un dadaísmo, una obra dada, pero en realidad hay como una ingeniería surreal por detrás. Entonces, y bueno, digamos que hay un juego, un goce, ¿no? Puesto en la invención, en la imaginación. Y yo trato de cierta forma abandonarme, dejarme llevar por esos juegos, construcciones de escenarios que se van desmontando, se van montando otra vez, como si fuesen con escenarios cinematográficos, ¿no? Puestas en escena. Puestas en escena, sí. Todo sea por la excepción. Lo mencionaste. Sí. Justo era el primero que mencionaste. Sí, el primero que mencioné y Los Soñantes. Los Soñantes. Estreno. Estreno, ahí está, estreno, sí. Viene con dedicatoria y todo. Bueno, sí. Bueno. Sí, bueno, aquí tenemos un personaje. Un personaje que. Por eso te digo, un personaje, por lo general no hay personajes, pero sí, este es un personaje que habla en primera persona. Y le habla, digamos, son dos protagonistas, un hombre y una mujer, ¿no? Y es como si tiene un poco de carácter, es un poco, digamos, como un dibujo animado, ¿no? Porque es un poco a ese nivel de invención, digamos. Es una voz de una persona que trata de acercarse a una mujer como si estuviese a una distancia física determinada, y a lo largo no la voy a quemar, no voy a decir todo el final del desenlace, pero digamos que la estructura es esa, es como que una persona que está tratando de aproximarse a esa mujer, y en ese procedimiento de intentar acercarse hay todo tipo de mutaciones que atraviesan todos los géneros narrativos, que va desde bélico, surreal, de suspenso, que va desde el cowboy, digamos, hay como toda una reescritura de muchos géneros, hay mucho digamos, dinámica de dibujo animado también, si se quiere, pero siempre respetando el hecho de ese impreciso instante en que una cosa, viste, como cuando vos tenés un sueño que vos te despertás al día siguiente y vos te das cuenta que decís, pero pará, yo soñé con esta persona, pero en un determinado momento esa persona se transformó en otra cosa, y vos decís, pero bueno, trato de ponerle el acento en ese preciso instante de transformación, ¿no? Entonces le puse mucha atención a eso y salió este libro. ¿Buscarle una razón a la transformación o cómo no, ser argumental? No, nunca tratar de explicármelo, pero sí de mostrar cómo se fue dando, ¿no? A través de la transformación misma. Entonces vos lo que tenés, a medida que vas leyendo la novela de Los Soñantes, tenés esa dinámica, si se quiere, ese modo en que una mujer se va alejando de este personaje que quiere acercarse a ella, ¿no? Pero se va mutando, esa distancia, esa imposibilidad, se va mutando a través de un montón de argumentos, si se quiere. Entonces es como, si bien no tiene un argumento, hay un montón de historias adentro de esta. Si bien es una novela muy muy corta, de 60 páginas, ocurren un montón de peripecias que lo tienen a los personajes corriendo por las calles Florida, o sea, por escenarios porteños, digamos, pero también siempre con un tinte onírico, ¿no? Es un tinte... ¿Sabías a dónde querías llegar? ¿O acá te dejaste llevar y después fuiste viendo cómo era el panorama? No, ahí había como un dibujo, digamos, por detrás como bien vos dijiste al comienzo, como hay como una contención, ¿no? Porque si no,
se deformaría demasiado y se perdería la consistencia narrativa. Había como un lineamiento fiel, había como una estructura, y yo lo que hice fue como fugarme a través de esos elementos, de esos detalles, digamos, narrativos, y fui construyendo, digamos, un arte de fuga, que se va jugando a través de la lectura del libro, yo creo, y que está bueno, porque yo creo que ahí veo que hice una depuración, digamos, estilística muy interesante. Yo creo que nunca llegué a trabajar depuré tanto esa idea de la transformación, ¿no?, que se da entre estos dos personajes a través de la imaginación. Cómo una cosa puede derivar en otra y siempre tener esa raíz que es el deseo, ¿no? Al fin y al cabo es el deseo de soñar, que tienen estos soñantes, el deseo de ir construyendo cierta superficie de realidad o suprarrealidad, si se quiere. Así que bueno, ese fue digamos el último libro. Pero siempre hay un respeto bastante sagrado que le doy a la improvisación de la imaginación, ¿no? Yo creo que lo que me dispara a mí es eso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con este formato en relación a lo que me puedo llegar a imaginar? Y puesto también en relación a la memoria, ¿no? Yo creo que hay una cosa que, de hecho, lo que me decís me suena muy familiar, porque creo que en realidad tiene que ver con el jazz, definitivamente tiene que ver con el jazz, porque o sea, el jazz, Sí. o sea, si bien sigue Sí. una improvisación, también sigue un ritmo, Sí. sigue determinada estructura Totalmente. que va guiando esa improvisación. Totalmente. Y eso es sumamente importante también. Totalmente. Y como también sé que tu foto de perfil es... Sí, Coltrane. Sí, está muy bien, porque yo creo que es infinito el juego de imaginación. Yo creo que con un par de ideas uno puede hacer un ritmo jazzístico, y se puede ir jugando con eso y a través de los libros, ¿no? Y de hecho muchas veces se me ha vinculado con el modo en que se mueven los maestros del jazz. Si bien no sé tocar ningún instrumento, está claro, me gusta sí oírlos, toda la etapa sobre todo la temprana del Dixieland, ¿viste? Y bueno, el genio de Coltrane, que bueno, es insuperable. Charlie Parker, me encanta, puedo estar días. De hecho, te digo, Lucas, que varios libros fueron escritos escuchando esa música, ¿no? Me encuentro como me suelto y vuelvo y reescribo, me gusta mucho eso. Y también yendo a museos a ver artistas plásticos, me interesa mucho la pintura, cada vez me gusta mucho. Veo que ahí hay una libertad que en la literatura nunca llega, o si llegan llegan mucho después, ¿viste? Como que los escritores tratan de aplicar lo que los pintores hacen, ni hablar de los músicos, entonces viene con retardo, ¿no? Pero trato de rendir cierto homenaje a veces en alguna página, sin abusar de eso, pero totalmente, yo creo que ahí está puesto en juego el tema del jazz, de la improvisación, de jugar, ¿viste? Con la libertad y ver lo que sale, ¿no? Yo creo que es eso, digamos, el pulso, que es la improvisación, y la otra línea vendría a ser la imaginación, la memoria, y cómo eso se juega a la larga, ¿no? A través de todos estos libros. Obviamente que hay otros libros que, bueno, Santiago Dabove, hay una biografía que es ese escritor oscuro que antologó Borges, ese cuento de Ser y Polvo, digamos, ahí Como, Ser perdón, polvo. necesito que seas mucho más, que me Sí. expliques un poco más a cada uno Dale, de los nombres dale. que venís mencionando. Sí, mira, porque o sea, me gusta sí. el ritmo que vas tomando, pero... Mira, escribí una biografía dentro de todo. O sea, hay un personaje en la literatura argentina que se llamó Santiago Dabove, que lo tomé básicamente porque yo nací
digamos, en Morón, y él nació literalmente, también vivió en Morón, yo, digamos... De Morón a Emiratos Árabes. De Morón a Emiratos Árabes, sí, exactamente. Y bueno, este hombre fue un amigo de Macedonio Fernández, y Borges lo sacó del anonimato publicando allá en la década del 30, cuando ya tendría 40 años, Santiago Dabove, una serie de cuentos que luego de que falleció Dabove, Borges lo juntó... Perdón, ¿oriundo de la zona de Morón? ¿O cómo? Sí, Dabove de Morón, sí. Perfecto. Y Borges lo sacó en un libro que se llamaba La muerte y su traje, que es donde reúne todos estos cuentos raros que hacía Dabove. A mí me pareció interesantísimo indagar un poco en esa figura. Y entonces ahí, digamos, no me dejé al jazz, a mi amor por el jazz y a la improvisación y el delirio, sino que me acoté a datos fuertes, ¿viste? Y investigué, recuerdo que una serie de años, porque había muy poco sobre este hombre, fui y escribí, me dediqué a la biografía. Es un libro muy pequeño, pero que yo entiendo que es la única biografía a la fecha, y ojalá que algún día alguien pueda, porque es un personaje muy interesante. Todavía no está editado. No, está. El libro está, pero la biografía, digamos, ojalá que un día de mañana venga alguien y trate de hacer una investigación muchísimo más extensa. Pero la verdad que vale la pena. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Vida de Santiago Dabove. Es directamente. Sí. Claro, tenés tantos apócrifos dando vueltas, pero hay que localizarlo. Sí, exacto. Está, Iván Rosado. Sí, Iván Rosado. Es una plaqueta en realidad que salió dentro de una revista que ellos publicaban. Y sí, ya está en sí, fue unos cuantos libros atrás. Sí. Después tengo otros libros, decime. Sí, tenemos 10 minutos. Bien. Viste lo que era el formato, ¿eh? Es importante tenerlo en cuenta. Sí. Parece mucho y de repente... Vuela el tiempo, sí. Decime. Hay una respuesta que ya me diste. Bueno. Pero, ¿qué buscas cuando haces una entrevista? Está buena esa pregunta, porque me estás ubicando en el lugar del periodista. Claro, ya hablamos del rol de escritor. Está muy bien. Y ahora vamos a... ¿Qué es lo que busco en una... Sí, déjame aclarar una cosa. Decime. A vos te conozco porque en un momento llegó a Revista Colofón, en un momento, empiezo a editar, en un momento Guille se separa del proyecto, yo empiezo a revisar todas las notas, las leo y encuentro notas tuyas. Y googleando encuentro también textos muy interesantes. O sea, encuentro, creo que una reseña que hiciste del Finnegan's Wake. O sea, algo como muy bueno. Y te empiezo a escribir sobre el tema. Me acuerdo que no recibía mucha respuesta en aquel momento. Seguí escribiéndote con mucha fe. Y hasta que un día apareciste, así con todo, llegaste y dijiste, bueno, esto es... Y la verdad que los que estábamos, que eran Roberto también, Juan, cada vez que recibimos tus entrevistas están muy cerradas, están muy bien trabajadas en sí mismas. Toda una saga de entrevistas a poetas muy buena. Sí. Así que vamos a preguntar sobre el tema. Obviamente. Claro, sí. A mí me interesó mucho acercarme un poco a los poetas porque me di cuenta que ellos son, a diferencia de los narradores, con permiso de expresión, que son los que en verdad se ponen la lupa arriba en el lenguaje, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si a mí me interesaba tanto esos autores, digo, qué interesante sería, por una cuestión personal, ¿no? Ahondar un poco las lecturas y bueno, un poeta te lleva al otro y a otro. Y yo creo que lo que más me interesa con la entrevistar es cuál es el nivel, digamos, de sinceridad del poeta que juega el poeta a la hora de escribir su libro. Eso yo creo que es lo que más me interesa. Es decir, cuál es el nivel de sinceridad que pone el poeta cuando se pone a escribir sus versos. Puede ser decasílabos, puede ser sonetos, puede ser cualquier formato, ¿no? Pero ¿cuál es el cuerpo que le da? ¿Cuánto se juega, no? Y me di cuenta que hay mucha sinceridad en la mayoría, por suerte, ¿no? Es como que hay un mundo riquísimo en la poesía que yo siempre lo trato de incentivar, o sea, trato de descubrir siempre poetas nuevos, porque yo sé que se escriben muchísimo, geniales, poetas de todas las provincias, que son verdaderamente, no quiero decir guardianes de la lengua, pero sí verdaderos experimentadores,
amantes de la lengua, gente muy querida también. Y yo creo que lo que buscaba, ahí respondiendo a tu pregunta, es eso, cuánto se juega esa sinceridad, ¿no? Y felizmente le ponen cuerpo a muchas cosas. No solamente... O sea, no es una construcción intelectual alejada de lo que se está haciendo. Digamos. No. Es, digamos, hay algo... alejada de lo que se está sintiendo, perdón. Uh-huh. O sea, sí. No, es algo intelectual y muy emotivo también. O sea, intelectual que importa, digamos, de alguna manera. ¿Qué importa en lo intelectual? Intelectual que le importa a quien está transmitiendo. Exacto. Puede haber o sea, suponete, yo pienso en algunos textos que por ahí yo escribo, o que por ahí vos también escribís, y que son pruebas determinadas, y que simplemente es un experimento para ver cómo puede llegar a darse algo formal, pero uno se entiende a veces con algunos textos un poco más distante con relación al texto. Que no sé si te referís a eso con sinceridad. Sí, totalmente. Sí. Y después hay otra cercanía con otro tipo de texto. Sí, yo me refería a eso. Y cómo adecua esa forma de pensar cada autor, esa forma de escribir y de forma de ser que tiene, ¿no? O sea, no es que dicen una cosa y hacen otra, sino que hay una coherencia muy interesante de ciertos poetas, no todos, cómo viven esa experiencia personal y la transforman en lo que escriben, ¿no? Hablando de coherencia. Dale. Te voy a hacer una pregunta. En realidad voy a mencionar precisamente cosas que quedaron, preguntas que llegaron al podcast sobre los podcasts anteriores. Bien. En este caso, la conclusión del segundo podcast, el podcast que tuvimos con podcast. Me encanta decir podcast. Está bien, podcast. Es muy difícil. Podcast. Debería haber algo castellano, una castellanización que sirva. Que sirva, el equivalente. Que sea equivalente. Con Roberto Lipori habíamos tenido... voy a leer ahora sí un pequeño fragmento, sobre todo porque es importante la conclusión del podcast con Roberto, que lleva, o sea, Roberto en un momento determinado plantea, él estudió en San Pablo, recuperemos esa idea, estábamos trabajando sobre cómo las redes sociales sirven para construirse islas, en donde uno se nutre de las mismas ideas que a uno le gusta, entonces no se construye demasiado diálogo, y en un momento determinado, él dice que se puede construir una coherencia, ¿sí?, intelectual independiente de la formación. Y yo se lo pongo en tela de juicio, le digo, no, en realidad es independiente de la formación, pero igual sigue siendo elitista porque necesitas tener cierta formación para ser consciente de esa coherencia. Yo creo que sí. Y ahí empezamos a discutir claro, sobre ese tema. No, sí. Pero claro, justo lo traigo a colación porque precisamente hay también algo de formación que sí o sí necesita. Yo creo eso. Y yo creo que hay que subir un poco la vara cuando uno, sobre todo cuando uno escribe, ¿no? Hay que aspirar a tratar de ser un poco mejor. Entonces la formación yo creo que es necesaria, al menos, ¿no? Para decir lo mínimo que uno desea decir. Yo creo que cuanto uno más lee y considera no solamente la tradición argentina de literatura, sino toda la tradición universal. O sea, no limitarnos únicamente a la literatura argentina, sino cada vez que uno escribe, recordar que hay otras literaturas también y digamos, nutrirse de eso, ¿no? Yo creo que es importante la formación y yo te diría que es esencial, digamos, para tratar de mejorar, para hacer algo mucho más rico, más Bien, ahora voy a señalar un tema que también es una cuestión, que es la siguiente. Y con esto vamos a ir ya cerrando, pero realmente es como que va a quedar abierta la pregunta seguramente, pues no hay forma de resolverlo. Está bien. En un momento determinado, en esa entrevista, en esa especie de entrevista, hablamos de la discriminación positiva que tienen que hacer las universidades en Brasil. Brasil tiene un sistema que muy riguroso con respecto a quienes ingresan. Entonces, tienen que ingresar... O sea, los negros son muy discriminados, entonces tienen que sí o sí ingresar un porcentaje determinado. Ahora, la población negra, lo que me decían también es, ¿por qué se da por sentado que la discriminación positiva ayuda a que esas personas realmente se incluyan después en el sistema? Yo lo di por sentado porque entiendo que cierta discriminación positiva hace que sea posible una cultura también determinada y porque entiendo que también pasa eso, que pasa que, por ejemplo, suponete, si yo empiezo a pensar en análisis de sistemas y en cómo las mujeres se relacionan con esa carrera y mira, creo que es necesario un incentivo determinado o creo que es necesario también por lo menos que puedan arrancar y que haya toda una formación con respecto a ese tema y de lo importante que es
Entonces creo que la discriminación positiva en ese sentido hace posible formar cultura en un sector que quizás haya sido marginado por una situación obviamente que no está nada buena y que en eso estamos todos de acuerdo. El asunto es el siguiente, precisamente, esa persona que viene de un sector marginado, cuando entra en un circuito que es sumamente competitivo. Entonces, lo que nosotros tenemos en el rol artístico es que, obviamente, por más que sea sumamente competitivo, el arte siempre va a valorar más la expresión. Entonces, ahí el tipo puede llegar a ser sumamente expresivo, como lo es. Tenemos muchos artistas que son importantísimos, incluso en jazz. A mí me gusta mucho Fela Kuti. No sé si. Bueno, y ahí no te preguntas casi nada, porque precisamente lo que importa es otra cosa. Igualmente, él tiene que hacerse de los elementos para poder transmitir su mensaje. Exacto. Y esa es una cuestión también. ¿Cómo te vas haciendo de los elementos? ¿Cómo, digamos, te encarás, cómo viniendo, digamos, de un margen, decís vos, te vas adecuando digamos, al mercado, a las políticas canónicas del mercado? Y eso es como te decía hace un minuto, ¿ves? Fíjate cómo una cosa está concatenada con la otra. Yo creo que va con un poco de la sinceridad que tiene cada uno consigo mismo. Es decir, hay un momento en que todo escritor, todo artista, tiene que cuestionarse si lo que quiere decir lo ve como una necesidad, digamos, personal, o para responder ciertas búsquedas personales, o cuajar en cierto modo a las políticas, digamos, de género, del mercado, y cómo se va ingresando a eso, ¿no? Habría que verlo. Yo sé que hay gente que va mutando a eso hasta... Pero bueno, tenemos el caso de Borges, ¿no? Como siempre ha utilizado ha sido un escritor extremadamente elitista. Claro, estaba pensando, hombre blanco encima de clase alta. Súper derecha, sí. O sea, pero fíjate cómo se ha quedado ahí, ¿no? En un centro, digamos, en el centro de todos. De todos. De hecho, Sasturain hace una recuperación de Borges en Perramus, lo hace el Borges de izquierda. Hace una lectura de izquierda de Borges para poder recuperarlo. Sí, de recuperarlo. Que siempre, eso es lo bueno de Borges, siempre es recuperable. O sea, siempre, no hay nada, es realmente admirable. Pero bueno. Bueno, precisamente es un tema que en realidad merecía mucho más desarrollo. Este es el desarrollo que le vamos dejando por ahora, porque precisamente es una de las preguntas que fueron acercando y que son otra parte de un montón de cuestiones. Por ejemplo, ¿en qué medida somos eurocéntricos? Todavía. Y podemos dejar de ser eurocéntricos, claro. Eso siempre lo que hay detrás. Esta es de Hugo Ojeda. La anterior era de Juan Otero. Juan Otero pone en tela de juicio la discriminación positiva. Hugo Ojeda, colaboradores, ¿no? De la revista que van mencionando diferentes temas, ponen en tela de juicio el eurocentrismo, que quizás hay en algunas notas. A ver, obviamente después tenés un montón de otros puntos de vista. El feminismo, por ejemplo, está explotado, y de hecho todavía no he tenido un podcast con Mercedes Roch, que colabora mucho con nosotros, o con Anaí Almacia, que también escribe. Lo tendremos prontamente, pronto. Prontamente no sé si me gusta. Está bien. Pero bueno, muchísimas gracias, Augusto. No, gracias a vos, Lucas, por la invitación. Pronto, ya va a haber, para cuando salga este podcast, va a estar publicada la nota a Maldonado. Genial. Una poeta riquísima, muy interesante. Y bueno, esperemos leerla pronto. Sí. Así que nada. Bueno, muchas gracias, Augusto. No, gracias a vos, Lucas.